Muy bien, entonces este video corresponde a la última parte de la clase número 7, que es por motivo del fallo de internet. Vamos a tratar la clase de esta manera. Muy bien, entonces quedamos en el ejercicio 26. Dice lo siguiente: considera las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J. La proposición 1, que fue en la que quedamos, dice que tenemos un conjunto A, ¿sí? Un conjunto A, veámoslo por acá, en donde contiene los elementos 1 y 4. Tenemos un conjunto B, 4, y tenemos un conjunto B, tal que B es 3 y 10. ¿De acuerdo? Entonces T es la relación de A en B. ¿Ok? Eso es T. ¿De acuerdo? El asunto está en que tenemos que verificar esa regla. Dice que T está dada por Y igual a 2x más 1. ¿De acuerdo? Entonces recuerden todo lo que estudiamos acerca de las relaciones y de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero ver con quién se va a relacionar el 1 que está en A. Entonces, esto recuerden, en el dominio están las X y en el codominio están las Y. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo X igual 1? Para ver con quién se relaciona el 1. Entonces, yo voy a tener que Y es igual a 2 por el 1 más 1. ¿Sí? 2 por 1 es 2 más 1, entonces Y es igual a 3. ¿De acuerdo? De esa forma yo relacionaría al 1 en A con el 3 en B. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, yo quiero ver con quién se relaciona el 4. En teoría el 4 debería estar relacionándose con el 10 o con el 3. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si X ahora es igual a 4? Veamos qué sucede. Entonces tengo que, si X es igual a 4, voy a ver quién es Y. Y sería 2 por 4 más 1. Entonces Y sería 2 por 4, 8 más 1, 9. Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 4 no lo puedo relacionar con un 9 porque no hay 9 en B. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a suceder es que este 4 no se está relacionando con nadie. ¿De acuerdo? No hay un 9 en B como para relacionarlo. Entonces esto va a contradecir la premisa 1 de las funciones, que dice que todo elemento del dominio tiene que tener una única relación con un elemento del codominio. Y aquí no existe esa única relación. ¿De acuerdo? Me está sobrando un elemento en A, entonces los elementos en A no pueden sobrar. ¿Ok? El 4 se relaciona con el 9 no está, entonces el 4 se quedó sin relacionar. ¿De acuerdo? Por eso decimos que esa proposición no corresponde a una función. ¿De acuerdo? T no corresponde a una función. Muy bien. Entonces vamos a revisar la proposición 2. Vamos a revisar la proposición 2. Dice sea D 0,3, eso va a ser D, y sea E menos 1, 6 y 8, ¿de acuerdo? Esto es X y esto es Y. Y J, la relación, ¿ok?, de D en E, determinada por la regla, ojo, J está determinado por Y igual a X al cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa si X es 0? Yo quiero ver con quién se relaciona el 0. Entonces sería Y igual a quién? A 0 a la 2 menos 1. ¿Cuánto es 0 a la 2 menos 1? Y es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces vean, el 0 se va a relacionar entonces con el menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a ver qué pasa con el 3. ¿Qué pasa si X es 3, que es el otro elemento que tengo en mi dominio? ¿Qué pasa si X es igual a 3? Entonces tendría que Y es igual a 3 a la 2 menos 1. Entonces Y sería 3 a la 2 es 3 por 3, que es 9, ¿verdad? Menos 1. Entonces quiere decir que Y es igual a 8.
Ok, entonces el menos 3 está relacionando con ¿quién? Con el 8. Y esa es mi función ya descrita, ¿verdad?, en un diagrama de Venn, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que los elementos en D se relacionan una única vez. Entonces eso me garantiza la primera proposición, ¿verdad? Los elementos del dominio se relacionan y se relacionan una única vez. ¿Y qué pasa en E? En E no importa que es el codominio que sobren elementos. Ese 6 sobra, no tiene relación, no importa. ¿Sí? No importa que en el codominio sobren elementos. Entonces, en este caso, resulta que J sí es función. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, vamos a decir que es solo la 2. Determine de ellas corresponde a una función. Muy bien. Perfecto. Eso es más o menos lo que ustedes tienen que ver. Ahí lo hice con un dibujo para que se vea un poquito más claro con un diagrama. Muy bien, para responder los ítems 27 y 28, considere las siguientes representaciones referidas a la función f. El valor de f de 2 corresponde a, entonces recuerden, si tengo f de 2, tengo la x y me están pidiendo la y. Y recuerden, f de algo es un valor en y. Entonces yo voy a buscar el 2 en el x. Voy a buscar el 2 en x. Ustedes ven, acá está el 2 en x. ¿Ok? Ahí está el 2 en x. Y precisamente, exactamente ahí es donde está relacionándose el 2, ¿verdad? Y ahí está exactamente en la función el 2. Eso quiere decir que con quién se está relacionando en 0. En y, perdón. Se está relacionando en 0. ¿Sí? 2,0. ¿Sí? 2,0. ¿Ves? Está en la función. Es decir, el x, ese es el x y este es el y. ¿Sí? Entonces es lo que me están pidiendo. F de 2, entonces ¿quién es en este caso? Estoy viendo que f de 2 es 0. Muy bien. Bueno, marquémoslo acá. 0. Ahora, un intervalo del dominio donde f tiene inversa corresponde a. Recuerden que los intervalos donde el dominio tiene inversa son intervalos inyectivos. ¿Y cómo hacía yo para ver en un intervalo donde era inyectivo? Tenía que pasar como rectas horizontales, ¿sí? Y ver que tocaran en un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las respuestas. Por ejemplo, de menos 1 a 0. Vean qué pasa de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Ustedes ven, es solo ese pedacito de acá. Y en ese pedacito no hay ningún problema. ¿Por qué? Yo puedo pasar rectas horizontales y que veo que por donde sea que yo pase esas rectas de menos 1 a 0, ¿sí? Va a tocar en un solo punto cada una de esas rectas. Ven, entonces este caso podría ser la respuesta correcta. Vamos a ver las otras. De menos 1 a 1. Vean qué pasa de menos 1 a 1. Vean qué pasa de menos 1 a 1. Vamos a borrar esto. Si yo me corro para acá, de menos 1 a 1, lo que me va a quedar es esta parte de la función, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si yo hago el test de las rectas horizontales, claramente de menos 1 a 1, esa recta me va a tocar 2 puntos. ¿Ok? Entonces eso no es válido, tiene que tocar un solo punto para que tenga inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a la otra opción para que ustedes vean más o menos. De menos 3 a menos 1. De menos 3 a menos 1, recuerden que en este menos 3, de menos 3 a menos 1, la función es constante. ¿Sí? La función es constante. Entonces las funciones constantes no tienen inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de usted trazar, la recta horizontal, ¿qué pasa? Pues podríamos decir que toca infinitos puntos. ¿Sí? Toca un montón de puntos. ¿Okay?
y yo ocupo que toque solo uno, imagínense, aquí está tocando infinitos, entonces jamás va a ser un intervalo donde tenga inversa. ¿De acuerdo? Y la última opción, por ejemplo, es de menos 3 a menos 2. Entonces sucede lo mismo. De menos 3 a menos 2 estoy en un intervalo constante. ¿Sí? En ese pedacito de acá. ¿De acuerdo? Sucede lo mismo, paso una recta horizontal, toco infinitos puntos. Entonces en este caso la opción correcta es de menos 1 a 0. ¿Ok? De menos 1 a 0. Muy bien. 29. Sean las funciones f de x igual a 2x menos 1 con dominio 1, 3 y 5 y g de x, x a la 2 más 1 con dominio 1, 5 y 9, dice que g composición f es igual a 4x a la 2 menos 4x más 2 y que es factible definir la composición f composición g de x. Entonces vamos a ver la proposición 1, que ya nosotros vimos en esta clase el hacer la composición. ¿Cómo hacer la composición? Entonces g composición f de x es lo mismo, pero se define como g evaluándole el f de x. ¿Ok? Ese es como el paso estrella, el que le llamamos paso estrella. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer eso. Voy a sustituir primero el f de x. Entonces g de f de x. ¿Quién es f de x? F de x dice que es 2x menos 1. Perfecto. Ya sustituí g de x. Ahora tengo que aplicar g de x. Y vean, ¿qué hace g de x? A la x la elevo al cuadrado y le suma 1. ¿Sí? Es decir, yo tengo g de z, sería z al cuadrado más 1. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2x, ¿qué hace? 2x lo elevo al cuadrado y le resta y le suma 1. Eso es lo que hace g. En particular, si yo tengo 2x menos 1, ¿qué hace? Pues agarrar el 2x menos 1, lo elevo al cuadrado y le suma 1. ¿Ok? Eso es lo que hace g. Lo que se está evaluando, elevarlo al cuadrado y sumarle 1. ¿De acuerdo? Entonces sería hacer 2x menos 1 al cuadrado y sumarle 1. Usted dice, qué raro, pero vean, esto es una fórmula notable. ¿De acuerdo? Es una fórmula notable. Nosotros ya repasamos un poquito de fórmulas notables, igual creo que por ahí les dejamos un videito. Entonces, ¿cómo hago esa fórmula notable? Recuerden que la fórmula notable es a más b a la 2, es la forma a al cuadrado más 2a por b más b a la 2. ¿De acuerdo? Ese era el binomio en suma. ¿Verdad? En este caso es un binomio en resta, entonces lo único que cambia es que en vez de tener a más b, tengo a menos b. Y en la fórmula voy a tener, en vez de 2 por a por b, voy a tener menos 2 entre a por b. ¿Ok? Entonces vean, resulta y sucede que el 2x es el a y el 1 es el b. ¿Sí? Entonces la fórmula me dice el a al cuadrado, entonces 2x al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por a, es decir, por 2x, por el b, que es 1, más el b a la 2, ¿sí? Más el b a la 2, más 1 a la 2. ¿Ok? Entonces ustedes saben que la potencia va a elevar tanto a este 2 como a la x. Entonces te va a quedar 2 a la 2, 4, y x a la 2, x a la 2. Ahora, este término del centro, ¿cómo te va a quedar? Tienes que multiplicar. Menos 2 por 2 es menos 4. Y menos 4 por 1, menos 4. Y nada más le ponemos la x. ¿De acuerdo? Y 1 a la 2 es 1. ¿Ok? Eso es la fórmula notable. Vean que acá, de hecho, me falta sumar este 1. ¿Sí? Más 1. Entonces, ¿qué pasa? Esto es exactamente lo que la proposición dice, ¿verdad? Es exactamente lo que la proposición dice. 1 al cuadrado más 1, bueno, ahí podemos poner que es 2. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, decimos que la proposición 1 es verdadera. ¿Ok?
Entonces tienen que repasar cómo se hacen las fórmulas o cómo desarrollar fórmulas notables. Proposición 2. Es factible definir la composición f con g. Vamos a ver, hagamos un dibujo. Yo tengo que la función f de x tiene dominio, ¿sí? Tiene un dominio. Y la función g también tiene un dominio. ¿Ok? Voy a hacer los tres. Entonces, recuerden cómo era la composición. En este caso, si yo quisiera ver la composición, f o g, es decir, sería como pasar de acá directamente para acá. Eso sería f composición g. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente esta función de acá debería ser g, ¿sí? No f, g. Y esta de acá debería ser f. Vean que es como al revés. ¿Sí? Si es f o g, primero g y después f. ¿De acuerdo? Porque g es la primera que se sustituye a la hora de hacer la composición. ¿Ves? Como acá, la primera que sustituyó fue el f de x. Y en este caso, f composición g, primero se sustituye el g. Es decir, primero va la función g. Entonces vean, ¿quién es el dominio de g? Es 1, 5 y 9. Ahora, ¿quién es el dominio de f? Sería mi codominio de g. Es decir, 1, 3 y 5. Entonces vean, aquí lo que hay que ver es que se cumplen las reglas, ¿verdad? Para que esto sea una función. ¿Sí? Exactamente como el ejemplo anterior. Para que dice por acá. Voy a hacer esto un poquitito más pequeño. Muy bien, entonces vean. Dice que g es elevar al cuadrado y sumar 1. Que vean todos a g. G de x es elevar al cuadrado y restar 1. Entonces, ¿qué pasa? Voy a revisar los elementos del dominio de g. ¿Sí? El primero es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si x es igual a 1? Entonces, g de 1 sería igual 1 a la 2 más 1. Sí, eso es lo que hace el g, elevar al cuadrado y restar, sumar 1. Eso es 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con g de 5? Sería 5 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado es 25, más 1 es 26. ¿Sí? ¿Y qué pasa con g de 9? Sería 9 al cuadrado más 1. 9 al cuadrado es 81 más 1, 82. Entonces vean que el 1 debería estar relacionándose con el 2. Pero ven, no, en el 2 no está el dominio. En el codominio no está el 2. Entonces el 1 queda sin relacionar. El 5 tiene que relacionarse con el 26 y el 26 no está. Y el 9 tiene que relacionarse con el 82 que tampoco está. ¿De acuerdo? Entonces estos elementos se quedan sin relacionar. ¿Ok? Y eso contradice el principio de la función. ¿Qué dice los principios? El postulado 1, por decirlo así. Todos los elementos del dominio se relacionan. ¿Ok? Entonces vean esto. Ojo. Vean esto. Si es f composición g, primero va g y después va f. ¿Sí? Vean, por ejemplo, en la proposición 1, si es g composición f, primero va el f, ves lo que está de segundo, y luego que ya hice f, ahora paso por g. ¿De acuerdo? Aquí es al revés, es f composición g, entonces primero paso por g, que es el que está de segundo, y luego paso por f, que es el que está de primero. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces en este caso es importante ver el dominio de g, se tiene que relacionar con el dominio de f, porque el dominio de f pasaría a ser el codominio de g a la hora de componer, ¿de acuerdo? Entonces esta proposición no es cierta, no es factible hacer f composición g. ¿De acuerdo? Muy bien. La 30 dice, sea f una función dada por f que va de menos 2 a más infinito, ese es mi dominio, a un p. O sea, p es el codominio. Entonces, el criterio es f de x, vamos a copiarlo acá, f de x igual a 2 raíz de x más 3
y le sumamos 1. Entonces, si f posee inversa, entonces el dominio de la función inversa de f corresponde a. Entonces, vean, ojo lo que está diciendo acá esto. Recuerden que las funciones inversas, que eso lo vimos en la clase, no la de esta semana, sino la anterior, vimos que si yo tengo una función f que va de a en b, entonces f a la menos 1, ¿quién va a ser? Una función que va de b en a. ¿Okay? Entonces, en este caso, ojo, si yo tengo que f es de menos 2 a más infinito, y eso va a p, entonces ¿cómo sería f inversa? Iría de p a quién? A de menos 2 a más infinito. ¿Ok? Eso sí lo vimos, ¿verdad? Ese es el principio de la función inversa. Ahora, ojo, si f posee inversa, entonces el dominio, ojo, el dominio de la inversa corresponde a... Me están preguntando por el dominio de la inversa. ¿Quién es el dominio de la inversa? P. ¿Sí? P. ¿De acuerdo? Entonces, me están preguntando por P, por el dominio de la inversa, que también a su vez es el codominio o ámbito de f, ¿sí? De la función original. Entonces, ¿cómo calculaba yo el ámbito? ¿Sí? El ámbito P. En este caso, P es el ámbito. ¿Por qué? Recuerden que las funciones inversas tienen que ser sobreyectivas. Era que el ámbito era igual al codominio. Entonces, P es ámbito y codominio. ¿De acuerdo? Tiene que ser lo mismo para que te diera inversa. Entonces, el ámbito P, ¿cómo lo calculo? Pues agarro y evalúo los extremos del dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál extremo puedo evaluar? Pues el menos 2. ¿Verdad? El infinito no lo puedo evaluar. El infinito me sigue dando infinito. Entonces, si yo hago f de menos 2, tengo que usar la regla que me están dando, que es 2 raíz x más 3 más 1. Entonces, 2 raíz, ¿sí? Pongo el menos 2, le sumo 3 y afuera la raíz le sumo 1. ¿De acuerdo? Entonces resulta que esto te va a quedar 2 por la raíz de menos 2 más 3 es 1, más 1. La raíz de 1 es 1, entonces 2 por 1 es 2, más 1, 3. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro extremo? El otro extremo del dominio, ¿cuál es? Es el infinito. ¿Sí? ¿Ven? El dominio de f de menos 2 a más infinito. Entonces, si yo quisiera calcular f de infinito, seguiría dando infinito. Entonces, ¿quién es el ámbito? Estas dos cositas de acá. El ámbito sería entonces de 3, ¿sí? A más infinito, que son los extremos que me están dando. ¿Ok? Entonces, P es el ámbito de f, pero P a su vez va a ser el dominio de f inversa, que es lo que me están preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos que marcar de 3 a más infinito. Muy bien. ¿Cuánto llevamos por acá? 23 minutos. Y bueno, tenemos estas últimas que dice, sea la recta y igual a menos 2x más b. Si 1,5 es un punto contenido en la recta, entonces ¿cuál es la intersección con el eje y? Entonces ya vimos función lineal. ¿Cuál era la intersección con el eje y? Tienen que recordarse que era en 0, b. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vean lo que me están dando a mí. Me están dando y igual a menos 2x más b. Es decir, tengo que averiguar este b. Nosotros hicimos un ejemplo igual en clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Para encontrar a b, averiguar el punto. ¿Sí? El punto que está contenido en la recta. Vean que el punto que está contenido en la recta es 1,5. Entonces, 1 va a ser la x y el y y el 5 va a ser la y. Entonces voy a usar eso en mi ecuación. Entonces en vez de escribir x, ¿quién voy a poner? Bueno, en vez de escribir y,
escribir y voy a poner 5, menos 2 por x, pero x es 1, más b. Y ya así puedo averiguar la b. Ven, ya es una ecuación lineal que tiene como incógnita la b. Entonces, ¿qué es esto? Sería 5 y menos 2 por 1, claramente es menos 2, más b. Entonces, vean, ahora lo que tengo que hacer es despejar la ecuación. Pero por acá. Entonces, recuerden, si el 2 está negativo a la derecha, lo puedo poner con el signo contrario a la izquierda. Está negativo acá, entonces voy a poner el 2 positivo a la izquierda, es decir, con el 5. 5 más 2 igual a b. Quiere decir eso, que sería 7. ¿Sí? 7. Ese es el valor de b. ¿Ok? Entonces la intersección con el eje y, ¿en dónde es? En 0,7. ¿De acuerdo? Este sería el segundo ejemplo que tienen de este tipo de problemas. Entonces en este caso tendrías que marcar la opción B. ¿De acuerdo? Entonces para averiguar el B sustituye un punto contenido en la recta. Vamos con la 32. Considera las siguientes proposiciones de la recta y igual a menos 4x más 8. Muy bien. Recuerden la forma general. Y igual a mx más b. Entonces la pendiente, ¿quién era? La pendiente era el elemento que acompaña a la x. Vean mi función. Y igual a menos 4x más b. ¿Quién es el m? El m es menos 4. ¿Ves? Este es el m. ¿Y qué dice la proposición? La pendiente de la recta es 4. No, no es 4, es menos 4. Entonces eso es falso. Aquí puse un b, aquí era un 8, disculpe. Aquí era un 8. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la proposición 2. La intersección con el eje x es en 2,0. ¿Qué les dije yo en la intersección con el eje x? ¿Era en dónde? En menos b entre m, 0. ¿Sí? Entonces tienen que sustituir eso. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes entonces? Menos b, es decir, menos 8, ¿sí? Entre m, que es menos 4,0. Menos y menos se cancelan, y 8 entre 4 es 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto es cierto. ¿Ok? Entonces recuerden la formulita para la intersección con el eje x y la intersección con el eje y. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cuál sería cierta? Solo la 2. Muy bien. Eso es pura fórmula. Y bueno, ya para terminar, si el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática es 3,1, entonces su ámbito corresponde a, ¿sí? Ojo, si es una función, si el punto mínimo es una función de una función cuadrática, es decir, si tiene punto mínimo no puede ser así, porque eso tendría un punto máximo. Si tiene un punto mínimo es porque es cóncavo hacia arriba. ¿De acuerdo? Y dice que es en dónde? En 3,1. Es decir, si yo hago un dibujito, bueno, pueden hacerlo al revés para que sea más fácil. Primero dibujen el plano. Por ejemplo, verás que esto es muy importante, dibujar el planillo. No es necesario dibujarlo, pero bueno, como yo estoy explicándolo, quiero dibujarlo. Entonces aquí está 1, 2, 3 y aquí está el 1. Este es el vértice, 3,1. ¿Sí? Ese bandillo es el vértice o el punto mínimo. Entonces tengo una función cuadrática que es cóncava hacia arriba porque tiene un punto mínimo. ¿Ok? Entonces tiene que ser algo así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizaba yo el ámbito? Era lo único que yo analizaba de abajo hacia arriba. Entonces, y esto se los puse en un cuadro, en un resumen, de hecho también. ¿Cómo analizo yo una función cóncava hacia arriba? ¿Sí? Empieza en 1 y se va hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Ok?
Es lo único que analizo en el eje Y, el ámbito. Entonces en este caso sería de quién, de 1 más infinito. De abajo hacia arriba siempre, ¿de acuerdo? En el ámbito es de abajo hacia arriba. Todo lo demás se hace de izquierda a derecha. Ok, entonces eso sería la solución de los ejercicios. Iba a ser la solución de la tarea 5, pero bueno, el videito ya va un poquito largo. Entonces voy a ver si hago otro video o mejor me preguntan ustedes si tienen alguna duda con la tarea 5.